Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar en esta nueva versión del coloquio del Departamento de Matemáticas de la Universidad de La Serena. Hoy tengo el agrado de presentar a nuestra invitada Leslie Jiménez, que nos visita del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, a quien el diario La Tercera ha descrito, abro comillas, la profesora que creó una fórmula para que los estudiantes no reprueben cálculo en la universidad, cierro comillas. Entonces hoy día Leslie nos hablará de creando puentes entre el colegio y la universidad en cursos de cálculo para la formación inicial docente en matemáticas. Por favor. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias por la presentación. No esperaba esa cita de la tercera. Porque claro, obviamente no, todos sabemos que no es necesariamente una fórmula, aunque quizás es una metodología para poder hacer que es crear puentes esencialmente, ¿sí?, entre el colegio y la universidad, en particular en los cursos de cálculo y en particular también para la formación de profesores, que también es súper distinta a hacer a lo mejor un puente para futuros matemáticos o matemáticos, ¿sí? Entonces de eso se trata, ¿ya? Voy a partir de algunas cosas, algunos conceptos que se conocen en el área de investigación de la didáctica de la matemática y también más general en la educación matemática, ¿sí? Entonces, y yo creo que todos también lo hemos experienciado. Me imagino que varios de ustedes han hecho clase en primer año de la pedagogía, también clase en primer año de licenciatura, y hay ciertas rupturas que uno puede identificar entre un sistema y otro, ¿sí?, el sistema escolar y el sistema de la universidad. Y esas están estudiadas, y para distintas carreras también, bien específicamente, desde la investigación en educación matemática y de la didáctica también. Y muchas veces uno podría diagnosticar, por ejemplo, este tipo, si uno quiere crear puentes, quizás un buen símbolo para lo que pasa ahora, quizás podría ser este, que a uno le gustaría, al menos a mí, me motiva mucho poder reparar eso, ¿sí?, reparar ese puente. Hacer que los estudiantes sean capaces de pasar a la universidad sin tener que caerse, por ejemplo, o sin tener que saltar tanto, ¿ya?, sino que haya un tránsito entre una institución y la otra. Y bueno, ya ese puente sería con muchos caminos posibles, sería como un puente, no sé de qué lugar es, pero un puente bastante más, con muchas más posibilidades, ¿sí? Quizás podría ser algo así, lo que uno podría anhelar, ¿sí? Entonces hay distintas rupturas y de distintas maneras uno puede ver la ruptura. Estas no son las únicas tampoco, pero hay un estudio de Artig, Michel Artig, una didacta de la matemática francesa, muy famosa, que en 2003 definió estas discontinuidades, como estas rupturas entre un sistema y otro. Y se llama discontinuidad justamente en el área también debido a un matemático que se llama Félix Klein, ¿sí? Les voy a contar un poquito después de eso. Pero no sé, podría ser, uno puede mirar las rupturas desde los paradigmas de trabajo, por ejemplo, qué es una demostración en la escuela y qué es una demostración en la universidad. No significa lo mismo, de hecho probablemente muchas veces en la escuela uno ni siquiera habla de esa palabra, no dice esa palabra, demostración. Pero sí habla de verificación, comprobación, probar, pero bueno, significan cosas distintas cuando uno quiere hacer una argumentación en matemática en la escuela y una argumentación en la universidad, ¿sí? Puede ser de proceso también la ruptura, desde lo algebraico o aritmético o etcétera, a algo más conceptual o tiene que ver más con entender el objeto matemático, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos esa diferencia? O sea, cuando llega el estudiante a primero, uno mismo o misma ha comentado algo como esto, como, ay, ¿por qué? Como un comentario como un poco de exigencia hacia los estudiantes. ¿Por qué no saben esto aún? ¿O por qué no saben demostrar? Como que tuvieran que saber de inmediato, ¿sí? Y el asunto es que es un proceso. Pasar desde el colegio a la universidad, sobre todo sin haber visto lo que significa demostrar, por ejemplo, o algo conceptual, es muy complejo, es difícil, ¿cierto? Entonces, bueno, otra forma de rupturas podrían ser epistemológicas, como qué son los números reales, qué son las funciones, cómo se definen los objetos, ¿ya?, en una institución y la otra. Y eso está súper estudiado. El asunto es que esa problemática de la transición de un sistema a otro es una problemática mundial. No es solo chilena, no tiene que ver con nosotros particularmente, y se ha estudiado por mucho tiempo.
Y se reconoce como el que da inicio a esta área de investigación, como la transición de la secundaria a la universidad, a Felix Klein, matemático, ¿sí? Y el paper es del 1900, bueno, ahí hay dos papers que se referencian, del 1908 y 1932, y como de ahí sale, en realidad, cuál es la propuesta de Felix Klein para trabajar justamente la transición del paso de la escuela a la U en la formación de profesores, ¿ya? Ese es específico, no es para futuros matemáticos, es para la formación de profes, ¿ya? Y él propone que lo que debería pasar en la formación docente es que los estudiantes, futuros profesores, sean capaces de mirar lo elemental del colegio desde un punto de vista superior, ¿sí? O sea, y eso no es solamente lo único, o sea, también van a saber muchas más cosas, pero que saber muchas más cosas no implica saber lo elemental desde un punto de vista superior, ¿sí? O sea, uno no lo gana solo sabiendo matemáticas de manera abstracta, hay que hacer algo más. Y de hecho ahí describe un poco qué es lo que pasa, habla un poco de que viene el estudiante con su primer paso desde la escuela a la universidad y hay una discontinuidad primera, digamos, la primera. Luego, cuando estudia en la universidad, 5 años, se devuelve al colegio y hay otra discontinuidad, ¿sí? Y esa se llama la doble discontinuidad de Klein. Y describe justamente eso, como pasar del colegio a la U con de una cierta manera de ver las matemáticas a algo universitario, sin una transición, sino que más bien un quiebre, y luego otro quiebre, y que muchas veces eso implica que el futuro profe aprende cierta matemática de un cierto nivel, con cierta abstracción, etc. Y luego cuando vuelve al colegio, de hecho dice, como que vuelve a repetir lo mismo que le hicieron a esa persona, o sea, como que no hubiese pasado, o sea, pasó por la universidad, pero eso no sirve para, o sea, en el sentido de la formación, en la profesión docente. Y además habla como de ser pedante también, como que sé muchas matemáticas de mucha manera abstracta y luego hago una matemática que está desconectada de la universidad y como además creyendo que sé mucho y tengo como esta actitud como de decir ya sé mucho y después de nuevo no lo contextualizo en el colegio otra vez. Entonces se produce otro quiebre. Lo dice ahí como con palabras más específicas, etcétera, pero más o menos como ahí explicando la doble discontinuidad que se percibe y cómo eso tampoco ha servido para la formación docente, como que ha pasado, y eso ya muchos años después, con distintos investigadores, que pasa eso, que cuando un profesor estudia la pedagogía, futuro profe, pasa por la universidad muchas veces sin generar ningún referente, ¿sí? O sea, sus referentes para cuando vuelve al colegio son sus profesores de enseñanza media. No son los profesores que le hicieron clase en la universidad, porque eso está tan desconectado de lo que tiene que ver después que no repite el patrón del propio patrón, ¿sí? Entonces eso también hay mucha literatura de eso y bueno, ahí les quería mostrar algunos investigadoras que han trabajado específicamente la transición de secundaria a universidad para profesores, para ingeniería, para distintas carreras. Bueno, ahí está Klein, Felix Klein. Ahí está Michel Artigue, Ghislaine Godet, es la tercera, también, o sea, una persona que ya lleva mucho tiempo haciendo esta investigación en Francia, francesa. Y está Olof Birman, que también es de Suecia, y también, o sea, de hecho uno de los artículos últimos de Birman habla un poco de los modelos que hay para las pedagogías. Nuestros modelos latinoamericanos en general son donde la formación docente empieza el primer año de la universidad. Pero por ejemplo en Francia, Suecia, son modelos distintos. Hacen alguna licenciatura primero y luego hacen la parte pedagógica didáctica, ¿sí? Y hay distintos tipos que uno puede reconocer, pero para nosotros va a ser importante la formación que tenemos nosotros, que es la desde primera, ¿sí? Y eso no pasa en todo el mundo, ¿ya? Pero cuando uno quiere trabajar la transición tiene que considerar el contexto en el que está, ¿ya? Entonces, les quería contar cómo, partiendo desde este contexto de que uno puede estudiar cómo transitar de la escuela a la universidad y que hay mucha literatura, investigación, problemática mundial, etc., nosotros nos enfocamos en hacer una reforma del plan de estudios de la carrera de Pedagogía en Enseñanza Media, Matemática y Física de la Universidad de Chile, que es donde yo trabajo.
Esa carrera depende de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Filosofía y Humanidades, no hay Facultad de Educación. Y depende de 3 departamentos: matemática, física y estudios pedagógicos. Ya esos son los 3 departamentos. Antiguamente, antes del 2019, que es cuando se hizo, bueno, no tan antiguo, antes del 2019 se veía así la carrera, ¿ya? Esta es la malla antigua. El 2019 se concretó esa reforma, que le llamamos innovación, pero la verdad es que de la manera en que quedó, a mí me gusta llamarlo más reforma, porque de verdad no es solo una innovación con ciertas cositas, es como que se replanteó la carrera, ¿ya? Era una poslicenciatura esencialmente, ¿sí? Era lo disciplinar primero de matemáticas y física, y el último año era lo didáctico pedagógico, ¿ya? Entonces era como estudiar una licenciatura en matemáticas y luego, ¿sí? Avanzar hacia la pedagogía y la didáctica. Pero ahora se ve muy distinta. Ahora lo que hicimos fue definir 5 áreas que son las disciplinares. No son 2, no son matemática y física, sino que las 5 áreas son matemáticas, física, didáctica de la matemática, didáctica de la física y pedagogía. Esas son las 5. Ninguna más importante que la otra, ¿sí? Entonces, la idea es que podamos ser capaces, eso está en el papel, ahora hay que hacerlo en la realidad, hay que hacerlo en la sala, hay que poder concretarlo. La idea es que esas 5 disciplinas se puedan integrar, ¿ya? Entonces, la integración es una palabra clave para esta reforma. Se basa y se fundamenta en el modelo educativo de la Universidad de Chile, que justo salió en 2018, antes no estaba, ¿ya? Así moderno, se declaró, se definió, se regaló el libro a todo el mundo. Hay un modelo educativo de la universidad, que qué es lo que quiere la universidad hacer con la docencia y cuál es el sello, ¿sí? ¿Qué tiene que tener un profesor de la universidad, un docente, un académica? ¿Qué cosas tenemos que trabajar? Y por ejemplo, lo que hizo la universidad es adscribirse a las competencias. Bueno, muchas universidades en Chile lo hicieron, ¿sí? Me imagino que a lo mejor acá también. Y tener claro cuál es el currículum nacional de educación de matemáticas y las nuevas leyes. Porque, por ejemplo, algo que pasaba antes en la carrera antigua es que las prácticas no estaban desde temprano, estaban en el último año, de hecho, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, era algo contra la ley. La ley ahora sí nos pide prácticas tempranas, entonces, ¿ya? Había que hacer muchas cosas, y las bases como fundamentales fueron esas, ¿ya? Y la investigación, que es como lo previo, pero eso fue más bien para el primer año y quizá el último año también, ¿ya? Que es como las dobles discontinuidades. Así que es súper distinta la lógica ahora. Y bueno, definimos un perfil de egreso, así como tal no estaba definido, había como una intencionalidad y una definición, pero no se llamó perfil de egreso, de hecho no habían ámbitos, estaba como bien antigua, ¿ya? Entonces, por eso digo, una reforma grande, y una de las cosas que era importante para las personas de matemática, física en particular, era que no se perdiera lo disciplinar en ese sentido, ¿sí? O sea, el hecho de que fuera una pedagogía de matemáticas y física en educación media, era importante para nosotros la discusión de cómo la disciplina va a quedar ahí, las disciplinas matemáticas y físicas. Y bueno, al final, como ya dije, las 5 son igual de importantes, y de hecho ahí está marcado en verde, como que las bases conceptuales y procedimentales de las áreas, esas 5, son muy importantes. Tienen que tener una muy buena base en esas 5 áreas, y eso se tenía que notar en la malla también, ¿ya? Y definimos distintos ámbitos: el pedagógico, el didáctico disciplinar de la física y la matemática, y el de ejercicio docente en la escuela, la comunidad y el sistema educativo. Lo puse en verde, el didáctico disciplinar, porque bueno, estamos aquí en el departamento de matemática, entendemos nosotros que la didáctica de la matemática no es lo mismo que didáctica sola, que la didáctica de la matemática en particular parte de la matemática y de ahí surge la didáctica de la matemática, no al revés, ¿ya? Esa es nuestra concepción, ¿ya? Que no es para todo el mundo igual, ¿ya? Pero por eso también los matemáticos y las matemáticas tenemos mucho que decir ahí, porque creemos en esa manera, ¿sí? O sea, que no podemos hacer didáctica sin saber cómo son los objetos matemáticos, si vamos a hacer didáctica de la matemática, ¿sí? Y bueno, ese ámbito quedó integrado, es decir, no es solo lo disciplinar matemático-físico y no es solo lo didáctico aparte, tenemos que ser capaces de integrar ambas cosas en las clases de cálculo, en las clases de álgebra, en las clases de ecuaciones diferenciales, etc., ¿ya? Y bueno, para eso tuvimos que hacer espacio curricular, agregar cursos, quitar cursos, fusionar cursos,
pensar en las matemáticas, pensar y crear, diseñar matemáticas para la enseñanza y el aprendizaje, plantearnos el desafío, porque es un desafío de distintos instrumentos de evaluación, de hacer que eso sea diverso, en colaboración, atendiendo a la comunicación oral, a la creación, a la investigación, etc. Competencias tanto del programa mismo como de la universidad. O sea, había que ser como tenemos que ser capaces de evaluar todas esas competencias. Y una cosa importante era, en el primer año en particular, hacer un puente entre el liceo y la universidad, porque teníamos muchos problemas también. Por ejemplo, altas reprobaciones en los cursos de matemáticas, eso pasaba. En el de física era un poco menor, pero también era muy alta. Y eso también provocaba mucha deserción el primer año, que es un problema general de todas las universidades, de todas las carreras de la universidad. O sea, es una problemática muy general, ¿ya? Pero nosotros que nos queríamos hacer cargo de eso y teníamos como las herramientas, o sea, lo que dije antes de la transición, hacer la transición tipo Klein es una propuesta, tenemos que ponerla en marcha, ¿sí? Y bueno, para eso, esa desigualdad era como importante entenderla, que en el departamento de matemática en particular hay dos carreras que están actuando y hay también cursos de servicio para las otras ciencias, etc. Pero está la licenciatura en matemáticas, las dos carreras más fuertes son licenciatura en matemática y pedagogía en matemáticas y física. Aquí la puse como si fuera matemática. Comprender que las dos no se dirigen a las mismas personas, no tienen el mismo perfil. Alguien que quiere estudiar pedagogía, cuando uno le hace una encuesta inicial, dice que le gusta tanto por las matemáticas como por enseñar, ¿sí? Porque tiene una vocación, porque las respuestas son súper distintas. El perfil de las personas que estudian, de los estudiantes, es súper distinto para la pedagogía en matemáticas que para la licenciatura en matemáticas. El perfil de ingreso es distinto, el perfil de egreso es distinto, cómo van a trabajar es distinto, y por lo tanto ambas no tenemos que, didáctico disciplinar no significa lo mismo en la licenciatura en matemáticas y en la pedagogía en matemáticas, ¿sí? Y tampoco se trata de que en la pedagogía uno hace las cosas más fáciles, porque también es una creencia o un mito o no sé, sí es una creencia que uno debería romper, ¿ya? Pero eso no quiere decir que sea fácil lograrlo. Creo que es muy desafiante, pero no significa más fácil, no significa bajar el contenido, hacerlo más simple, no es eso. El contexto es distinto, ¿ya? Y para eso es súper importante lo que dije antes, como cómo vamos a evaluar. O sea, cuando alguien dice, cuando por ejemplo la tercera decía, ya está la fórmula de la baja de reprobación, ¿cierto? Es como, alguien podría haber dicho, ya, pero de hecho yo vi comentarios, ¿ya? En la que decía, la fórmula es estudiar, no sé si alguien se metió a verlo, pero la fórmula es estudiar, la fórmula es pasar con 4, otra es 9,5, no sé, había gente que ponía esos comentarios, ¿ya? Pero claro, una de las cosas que le importa mucho al estudiante es la nota, que a lo mejor a uno le importa bastante menos, porque le importa que aprendan, y eso va a ser consecuencia de que se van a sacar mejor notas, digamos, como que es consecuencia del aprendizaje. Pero entonces es importante cómo uno pone la nota. O sea, ¿qué valoro yo para poner una nota X o Y? ¿Sí? Entonces, la evaluación es importante entenderla, como qué es lo que está transparentando la evaluación. No solo el rendimiento de ellos, también transparenta como qué quiero valorar yo como docente, ¿sí? O sea, no es solo de ellos el problema de que les vaya mal, sino que cómo uno también lo está evaluando. ¿Sí? Son justas mis evaluaciones, son para matarlos, son para que no puedan pasar. Hago la prueba 1 más difícil porque quiero que se asusten con el curso para que después se pongan las pilas. No sé, esas creencias dicen cosas de mí también, como docente, ¿ya? Dicen cosas de ambos, no solo de ellos, ¿ya? A eso me refiero. Entonces hay una frase muy buena de Miguel Ángel Santos Guerra, que dice, dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesional, bueno, ahí exagera, de persona eres, ¿ya? Entonces, pero como que eso también refleja qué es lo que yo quiero valorar en el curso, ¿ya? Y bueno, a veces no nos cuestionamos tanto, se evalúa como se evalúa nomás, como las pruebas. Y ¿es cuestionable o no es cuestionable? Yo digo que sí, ¿ya? Y lo que estamos poniendo aquí en la reforma, y que ya llevamos 4 años de reforma, de implementación, o sea, los estudiantes ya han pasado por esta reforma, ya hay estudiantes, este año salen los primeras generaciones,
Ya, pues entonces, como que ¿cómo lo hacemos en la práctica? ¿Qué significa hacer nuevas evaluaciones? ¿Creemos en esas también? ¿O creemos que la prueba nomás es la que nos puede permitir decir cuánto aprendieron? No sé, son preguntas, ¿ya? Creo que hemos, de a poco a lo largo de la implementación que hemos tenido, nos hemos convencido de que no solo las pruebas nos van a miden el aprendizaje, también hay otros elementos, ¿ya? Y bueno, perdón, pero hay ciertas, ahí está como en Spanglish, ¿ya? Hay ciertas cosas, pero lo voy a ir diciendo en español todo el rato, ¿ya? Estructura, y ahí está, así nos quedó como la línea de tiempo de alguna forma, ¿ya? Pero muy lineal. Obviamente pasaron muchas más cosas entre medio, más peleas, resistencias por acá, peleas por allá, o sea, hubo peleas académicas, así como apasionadas de que no, la matemática, no, ¿ya? O sea, como en ese sentido. Y antes del 2016, los cursos de cálculo, álgebra, que eran los de primer año, como cálculo 1, álgebra 1, física 1, o mecánica 1 creo que era, mecánica, sí. Eran cátedras ayudantías. Cátedras, clases de ejercicio. Las clases de ejercicio realizadas por ayudantes, o sea, estudiantes de años más grandes, ¿ya? Ese era lo típico, ¿ya? Del 2016, aparte de eso, se crearon una clase extra, que es como, después de eso, el mismo año, 2016, se crearon como unas clases de talleres, donde las guías de ejercicios que existían en el curso se daban en esa sesión, había un profe dando vueltas en la sala para responder las dudas mientras los estudiantes hacían las guías del curso, ¿ya? Entonces como un trabajo más guiado, pero apoyado por un docente, ¿ya? Eso fue lo primero, el 2016. El 2018 no solamente estaba ese trabajo de taller, sino que además los problemas que se ponían ahí en el taller eran no solo para trabajar individualmente las guías, sino que era como, a ver, veamos cómo, fue como un tipo de prueba, como ir probando, que un poco lo que pasa en pedagogía, uno prueba cosas, y hay cosas que funcionan y unas que no. Entonces fuimos probando cómo diseñar ciertos problemas para que fueran interesantes de discutir. Entonces ahí tenían que trabajar más colaborativamente. No es tan fácil resolverlo solo, una persona sola, pero si lo discute con sus compañeros, ahí como que es posible. Como ese tipo de problemas, ¿ya? Y luego el 2020, ahí ya empezó el plan nuevo, ¿sí? Aparte de esa creación de problemas específicos, esos problemas no solo eran problemas específicos para trabajar en colaboración, sino que eran problemas, son todavía, para hacer la transición, como problemas puente. Entonces, decir, ¿de dónde saco esos problemas puente? ¿Cómo hago problemas puente? O sea, ¿qué significa eso? De nuevo, ¿son más fáciles? ¿O cómo lo hago para transitar? Para que no sea como colegio, o sea, que no sea algo discreto, sino que sea algo continuo, ¿ya? ¿Se puede hacer eso? ¿No se puede? Entonces ahí empezamos a hacer, tuvimos la idea de hacer ahora problemas puente, que es otro desafío más específico. Y después del año 2020, creo que fue el 2022, cuando ya se oficializó eso, una profe del departamento, la Anita Rojas, no sé si varios el Milton la debe conocer, si el Milton la conoce, el Alto, estuvo insistiendo mucho tiempo en que se hiciera un laboratorio para las matemáticas, porque química tenía laboratorio, física y biología, que son las otras áreas de la facultad, y el departamento de matemáticas, ecología también. El departamento de matemáticas no, porque la matemática se hace acá, no se hace en un laboratorio. Entonces ese era como el argumento, ¿ya? Y bueno, esencialmente la Anita sola estuvo harto tiempo buscando argumentos. Bueno, ahí uno apoyaba obviamente, y el 2022 se creó el laboratorio de matemáticas de la facultad, y es un laboratorio, o sea, uno entra, son las mismas mesas, no hay probeta, pipeta y esas cosas, hay material concreto de matemáticas, ¿sí? Y mesas que son pizarra, entonces como que la pizarra es importante en matemáticas, no tanto la probeta. Y no sé cómo quizás sí, ya, para hacer cierto problema, pero como que todas las mesas podía escribir, hay plumones, los chiquillos trabajan colaborativamente, entonces se creó un nuevo espacio. Eso también fue importante para la pedagogía. Se creó para el departamento completo, no solamente para la pedagogía, pero evidentemente va acorde a toda la línea que ya estaba, ¿ya? Y como ya dije, el primer año entonces es de transición. Y en el primer año, entonces, pasar del colegio al primer año es para la primera discontinuidad de clase.
Entonces la segunda la dejamos en gris, como que por ahora no nos interesa en esta charla y tampoco lo voy a hablar porque sería otro tema, ¿sí? Aunque también estuvo presente en la reforma, ¿ya? ¿Ya? Y en particular en cálculo. Entonces, ¿cómo nos quedó, por ejemplo, el propósito del curso? El propósito, es el resumen del propósito, es como la parte más sintetizada, ¿sí? Entonces, es súper importante para nosotros en el curso construir una introducción amigable, lo cual ya suena raro para cálculo, no sé, como por el cálculo que uno tuvo, es como, ¿qué? Así como, ¿qué están hablando? ¿Ya? Introducción amigable, motivante y experiencial a la problemática del infinito, contextualizada en la vida cotidiana, cultural y científica, con un mínimo de requisitos, parece que en el curso de prerequisitos, requisitos, ¿ya? Motiva nociones claves del cálculo diferencial, como el límite y la derivada, a partir de la exploración de procesos asequibles para los estudiantes. Se intenta que abordando situaciones problemáticas con sus propios recursos, y ahí hay como obviamente está pensado para que haya una transición, los estudiantes lleguen a consensuar un lenguaje matemático coherente con el usual de la universidad, y a franquear la brecha entre la enseñanza media y la universidad, ¿sí? Algo parecido, no lo mismo, pero cuando uno se va al tercero y cuarto medio, los electivos de tercero y cuarto medio, dice que estos electivos se crearon para hacer un tránsito hacia la universidad. O sea que igual estamos pensando cosas parecidas, como que se sabe que hay un hoyo o una discontinuidad, no sé, un salto, ¿ya? Entonces, la idea es como ser coherentes también desde la universidad hacia la escuela, ¿ya? O sea, a quienes recibimos es importante. No da lo mismo cuál es el grupo de estudiantes que tenemos ahí, ¿ya? O sea, que hay que conocer ese grupo para poder hacer la mejor docencia que uno puede, ¿ya? Y por lo tanto, con eso uno puede usar sus recursos, o sea, ellos van a poder usar sus recursos si es que nosotros les damos esa oportunidad. Si no, si es igual para todos, entonces no se puede, ¿ya? No necesariamente. Entonces, bueno, quedó así. Cátedras, talleres, ayudantía. Entonces, el taller obviamente ya no existía, pero ya existía hace varios años antes. Y quedó así la distribución de horas, más el trabajo personal de cada, haciendo la guía y así, como ya están más solos. Pero es poco tiempo el trabajo personal, la mayoría del tiempo es acompañamiento con docentes, con ayudantes, con gente con más experiencia esencialmente, ¿ya? Para el primer año. Eso está súper bien coherente con la universidad porque hay tutorías, mentorías y todos esos programas de acompañamiento también para, por ejemplo, los ingresos especiales o personas que simplemente sienten que lo necesitan. Eso también se ha abierto en la universidad, como si sienten que lo necesitan, entonces tómalo, ¿ya? No es como obligatorio que sea de un ingreso especial para tomar. Entonces, ya, bueno, tenemos lo que ya dije, ¿cierto? Lo de las competencias, el perfil. Y ciertas sugerencias, por ejemplo, que también están desde del artículo de Arti, para el ámbito didáctico disciplinar, porque uno dice, bueno, se ve, no sé, yo al menos creo que se ve bonito en el papel, uno podría estar de acuerdo o no, pero bueno, la pregunta es, cuando voy a la sala de clases, ¿qué hago? ¿Cómo hago para ser coherente con estos cambios? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay ciertas cosas que son como, se necesita una reconstrucción también en la sala, o sea, ahora está en el papel, ahora cómo reconstruyo mi curso para que sea coherente, y eso no puede surgir a partir de una mera presentación de la teoría X y Z del cálculo. O sea, si yo hago la misma presentación de siempre, tengo los resultados de siempre, eso no va a cambiar nada, ¿sí? O sea, si es que uno quiere que cambiar, ¿ya? Porque también ahí hay distintas opiniones, pero obviamente todo se trata aquí de cómo uno puede reformarlo y que sin traicionar a la matemática detrás, ¿sí? Tampoco traicionar a las competencias ni a las personas que están ahí, ¿ya? Se requieren reconstrucciones sucesivas, o sea, no porque pasé una vez el límite, ya aprendieron, y listo, y nunca más lo vi, y aprendieron el límite una vez, no, como que hacemos una, hacemos otra, retomamos después de un tiempo, hacemos sucesivamente ese mismo tema. Y eso va súper bien con la coherencia de la progresión de las competencias en la universidad. Entonces, si el límite lo ves en primer semestre, lo ves el segundo también, lo ves en tercer semestre, lo ves en quinto semestre en el curso de probabilidad, lo ves el sexto, ¿se entiende? Como que en el fondo es una sucesión de veces que uno está mirando ese concepto. Y bueno, el artículo dice, no lo digo yo, docencia estándar, resolución de problemas estándar.
¿sí? O sea, uno le va a pedir innovación a los estudiantes si uno lo resuelve de la misma forma de siempre, ¿ya? La mayoría de los estudiantes piensa que la forma más segura de enfrentarse con éxito a este dominio del cálculo no es comprenderlo, sino que simplemente comportarse mecánicamente, o sea, como entender la técnica, ¿ya? Entender la técnica, con eso la voy a salvar, y voy a pasar cálculo, ¿ya? Lo cual podría ser cierto en algunos casos, pero todo va a depender de cómo uno hace el curso y qué es lo que espera también del estudiante. O sea, yo creo que no le resultaría en el de acá, ¿ya? Como que no va a resultar. Y bueno, y eso también requiere varias cosas, el contrato didáctico que yo tengo con mi estudiante, o sea, cómo hago mi clase, si se supone que tengo que hacerla distinto, reconstruir mi curso, hacer todo lo que dice acá, si es que quiero hacer todos, y quiero ponerle un grado de reforma, entonces eso va a implicar que el contrato didáctico entre nosotros, entre la profesora, los estudiantes, etcétera, cambia. Ya no es lo mismo, ¿ya? Es un sistema de reglas, en su mayoría implícitas. A muchas veces no definimos ciertas cosas, pero las estamos esperando de ellos. Entonces, una de las cosas que también la reforma implicó es que hay que declarar las intenciones. Como que uno debería decir, mira, yo espero que pase esto con esta evaluación. O me gustaría trabajar esta habilidad o esta competencia con esto que estoy proponiendo. No como, bueno, esta es la evaluación y no declaro nada, ¿ya? Entonces, hay que como definir ciertas cosas con mayor... de manera más explícita. Y esa es la asociación y la relación que tiene el profe o la profe con el estudiantado, ¿sí? Y eso es para un determinado específico conocimiento. O para las clases en general también, ¿sí? Entonces ahí, bueno, a qué le damos valor y cuánto de eso lo comunicamos de verdad, cuánto nos importan las matemáticas y cuáles matemáticas, cuánto nos importan las personas, o sea, los estudiantes, y cuáles, los más rápidos nos importan nomás o nos importan quiénes, ¿sí? El que responde a la primera y después sigo con esa persona, que yo creo que a todos nos ha pasado, ¿sí? No sé. Como que yo digo, bueno, me contestaron y entonces sigo, porque me contestaron, ¿sí? Bacán. Entonces sigo mi clase, o mejor quiero llegar a todo el curso, o a la mayor cantidad de personas, ¿sí? Y para eso, bueno, esto ya es súper, bueno, muchas de las cosas anteriores fueron personales, pero yo estaba en la reforma, ¿ya? Entonces hay muchas de esas cosas que están ahí, estuve en ese grupo de personas que hizo la reforma. Entonces, una de las cosas importantes que se volvió muy importante para primer año es la visualización de las matemáticas y en particular para el cálculo, ¿ya? Entonces, ¿por qué les traje esa foto? Porque yo creo que refleja súper bien lo que uno quiere decir con la visualización en matemática. No es la foto misma, no es la imagen, es la conceptualización detrás de esa imagen. Como que tengo una silla, por otro lado tengo la foto de la silla y por otro lado tengo una descripción escrita en castellano de la silla, o no sé en qué idioma, pero nosotros la escribiríamos en castellano. Y entonces, ¿cómo qué se relaciona eso con las matemáticas? Si digo función, ¿puedo hacer algo un dibujo parecido, una imagen parecida con representaciones distintas de esa misma, del concepto del objeto función? Sí, también. Yo les digo, piensen en una función y distintas personas van a pensar de distintas cosas. A lo mejor alguien va a pensar la regla de asignación, alguien más va a pensar el gráfico, o la metáfora de la máquina, no sé, como depende. Y cómo uno relaciona esas representaciones entre sí ha sido clave como en el curso. Y ahí es, bueno, lo que propone Duval, en realidad. Raymond Duval, didacta de la matemática, bueno, cognición, trabaja en distintas cosas en realidad. Y bueno, sería la capacidad de relacionar esas representaciones de un objeto dado, dándole sentido a esa relación, ¿ya? Y eso está muy presente, ¿ya? Entonces, y la evaluación, por ejemplo, ya, ¿cómo hacemos que hayan evaluaciones diferentes si es que eso es lo que me importa? Puedo seguir pensando en solamente pruebas, pero por ejemplo, algo que yo hago en el curso, que lo he hecho varias veces, del puente, el primer curso de cálculo, por ejemplo, hago trabajos de investigación, controles pequeños, pero no es controles pequeños en cualquier momento, es como semana por medio, ¿sí? Entonces, al final igual termino como, por ejemplo, con 9 controles, si divido eso en 3, que son como la antigua forma, como 3 pruebas, con 3 preguntas o 4 preguntas, ahí depende de cada uno. Yo hacía 3 pruebas de 3 preguntas, ¿ya? Para hora y media, algo así. Ahora hago media hora cada control, semana por medio, entonces me da como algo parecido, pero tengo distintos puntos del semestre, distintos puntos del estudiante en distintas épocas. No tengo 3 puntos juntos en el mismo día, sino que tengo 9. Y eso les da como una constancia también, como de estar preguntando, de estar estudiando, etc. Hay tareas para como para la casa.
talleres de grupo, trabajos de divulgación, esa lo hago yo en particular, y disertaciones, por ejemplo, para la comunicación oral, ¿ya? Entonces, y yo en particular dejé las pruebas en este curso, en el primero, en el del puente. Pero eso no quiere decir que no hayan formas de evaluar como una prueba, eso es lo que son los controles en ese caso, ¿sí? Ya, y ahí uno tiene que estar como bien convencido, como que realmente si eso me va a convencer a mí como profe de que pasó la gente que tenía que pasar, de que no pasó la gente que tenía que pasar, etcétera, ¿sí? Y que aprendieron o no, etcétera. Y bueno, algo que ha sido importante también es como eso que dije antes, como cómo adecuar los problemas para que sean puentes, ¿sí? Que eso es súper desafiante, no necesariamente a uno le sale bien al tiro, ¿ya? Pero intentarlo, por lo menos. Y bueno, eso ha generado distintos proyectos de colaboración, específicamente en la formación inicial docente. Entonces, por ejemplo, hay con los colegas del Departamento de Matemática, tenemos un fondo de investigación en docencia de la universidad, se llama FIDO, de experimentos matemáticos, donde en el fondo todo el contexto es hacer el laboratorio con ellos y hacer experimentos de matemática. Entonces ahí tuvimos que definir qué es lo que es experimento para nosotros, en qué manera lo vamos a hacer, y los distintos cursos de la carrera, y la licenciatura también, de hecho, la licenciatura también lo hace, uno propone experimentos para en el fondo decirle a los chiquillos, oye, equivocarse en matemática es parte de hacer matemática. A mí yo puedo estar muchos meses intentando hacer un teorema en la investigación en las matemáticas y puede que no me resulte nunca, puedo pasar un año y no me resulta. Intento muchos caminos distintos y eso es parte de la actividad de las matemáticas, cuando uno hace investigación. Entonces, ¿por qué no dárselo también a ellos? ¿Ya? Eso es del 2023-2024. 2024 también un trabajo, o sea, un proyecto que yo me gané con el CMM de la Universidad de Chile y el Laboratorio de Educación Matemática que tienen ahí, que lo lidera la Salomé Martínez, y tiene que ver con las trayectorias de la transición, ¿sí? Bueno, una parte tiene que ver con la modelación matemática y las tareas, y que son los problemas matemáticos, y otra tiene que ver con la percepción de los estudiantes en su trayecto, ¿ya? ¿Qué es lo que perciben de las matemáticas que se enseñan en el colegio y en la universidad? Hay otro que tenemos con la Macarena Flores de Francia, que tiene que ver con justamente este diseño de tareas, como tratar de crear una metodología de diseño, ¿ya? Y hay otro que tiene que ver con una metáfora que se conoce en educación matemática, que se conoce como los andamios. Cuando uno construye un edificio, lo primero que pone son andamios, y después se pone a construir el edificio, ¿ya? Entonces, esa teoría del andamiaje que se conoce es como para sentar ciertas bases primero, acompañar para poder construir el edificio en el fondo, ¿ya? Entonces estamos viendo eso, cómo hacerlo en el cálculo, específicamente con el concepto límite, de eso les voy a contar un poco, no sé si todavía tengo tiempo, estoy como medio... No, hay tiempo. ¿Sí? Ah, ya. Ah, ya. Hay tiempo aún, ya. Para poder contarles algo del límite, porque vamos a llegar igual al límite. Entonces, bueno, empezamos a hacer primero problemas no rutinarios, por ejemplo, usar harto GeoGebra. En mi curso yo lo uso mucho. Entonces, al principio, cuando empezamos a hablar de funciones y comportamiento de funciones, hablamos mucho del comportamiento no de f de x igual a algo. ¿Ya? Entonces, usamos mucho la gráfica por GeoGebra. Entonces, para que se analice qué es lo que está pasando con esa curva, ese gráfico, etcétera. Y también hacíamos problemas no arbitrarios, por ejemplo, encontrar la secuencia de Fibonacci, contando los conejos, etc. Y con distintas representaciones, o sea, apelando igual a lo de la visualización. Y por ejemplo, una cosa que hicimos con Macarena, o sea, eso lo hice yo en mi clase primero, pero después le pusimos la investigación, que es una de las posibles formas de hacer investigación. De la práctica pasar a la investigación en educación o en didáctica. Entonces, por ejemplo, ese problema, está en inglés, perdón. Pero eso, perdón, porque, bueno, igual obviamente lo voy a explicar, pero pensé que lo había puesto en castellano. Es del currículum nacional chileno, ya del curso de funciones límites derivadas integrales. Y es esencialmente una cosa muy típica, que es como decir, miren, hay una casa en un terreno rectangular, y el agua llega como al borde de a la calle vecinal, pero no llega a la casa, no llega al terreno. Entonces yo tengo que darle agua a la casa, que es como algo que pasa, de hecho. Cuando uno compra una parcela no siempre tiene agua, así que tengo que arreglármela para darle agua a la casa. ¿Y qué es lo que me sale más barato si es que vale tantos precios por acá, tanto precio por acá? Muy simple, ¿ya?
es del currículum nacional, o sea, es muy simple, pero así como está en el currículum, como A, B, C, D, como indicado lo que uno tiene que hacer, se va haciendo paso a pasito, ¿ya? La adaptación, como decir, ya, entonces ahora, ¿cuál es una tarea puente? Es nuestra propuesta, no estoy diciendo que eso está sólido, ya demostrado y mega investigado en Chile ni en el mundo, sino que nuestra propuesta es cómo modificamos esa tarea para que siga siendo el mismo contexto, o sea, la misma idea, de tengo que dar agua a la casa cuando no tiene, y el mismo tipo de datos, pero yo no quiero a propósito, por ejemplo, dar la figura. Quiero que los estudiantes trabajen en eso, como decir, te doy esto, que tú tienes que leer nomás, tiene los mismos datos, no tiene datos nuevos, no tiene la guía de la A, B, C, D, E, porque yo no pondría ese problema en la U, el primero. Yo, en nuestro contexto de la universidad, en el departamento, ese problema es como, no se los voy a dar, no sé cómo lo que opinan ustedes, pero no se los voy a dar porque es muy simple en el sentido de que me va diciendo todo lo que tengo que hacer. Entonces, quiero que a los estudiantes se les ocurra lo que tienen que hacer. Pero un problema que es muy desafiante para ellos. O sea, yo ya lo he aplicado varias veces en mi curso. No porque sea un problema de educación media transformado, es sencillo. Y menos porque yo le saqué, el modelo geométrico se fue, digamos, hay que crearlo, y eso ya genera una dificultad mucho mayor. Pero es un desafío alcanzable. Hace muchos dibujos antes de llegar, muchos diagramas antes de llegar al diagrama que les convence. Y para que les convenza algo, tienen que criticar el anterior. Entonces están ahí como criticando lo mismo que ellos están proponiendo. Y eso genera un trabajo muy fuerte, yo creo que muy bueno matemáticamente, para crear el modelo nomás. Luego, por ejemplo, hay unas generaciones que le ha costado crear el modelo del f de x igual a algo, que es otro modelo, el modelo algebraico, y la representación de la función, de una función, porque pueden haber varias en este caso. Y, por ejemplo, eso podría ser llamado una tarea que podría ser puente, porque está del currículum nacional, pero está adaptada para la universidad. Y tiene que ver con optimización, al final. Es como derivar, igualar a cero, aplicar el criterio de la derivada, bla, bla, bla. Y ahí uno ve una aplicación de algo que se ve también en primer año, por ejemplo. Se ve tanto en el colegio como en primer año, pero a este sí le desafía, el otro no. De hecho, le hemos puesto los dos, ¿ya? Un ejemplo, ¿ya? Ahí está el laboratorio. Y es súper... ahí están contando los conejos de Fibonacci. Aquí están con el epsilon delta de GeoGebra, que se los voy a mostrar. Y algo que me parece súper interesante es que, bueno, hay muchos computadores también accesibles, plumón, etcétera, distintos materiales. Y me gustaría mucho decirles cómo yo preparé una secuencia de clases para hablar de límites, ¿ya? Está en inglés, pero lo voy a ir diciendo. En la práctica, para mí era muy importante la visualización, como ya dije, ¿cierto? Entonces es importante como cambiar de registros. No solo hablar de f de x igual a algo, ni tampoco solo del gráfico, sino que ir cambiando, ¿ya? Y el GeoGebra era como una herramienta tecnológica que me sirve para acceder a ciertas visualizaciones dinámicas, que no puedo hacer a mano. Como que a mano voy a hacer algo discreto, como que le voy a sacar una foto. En cambio con el GeoGebra y los deslizadores puedo moverme, ¿ya? Esos fueron como mis dos principios de práctica, ¿ya? Y bueno, ahora lo que estamos haciendo con Alicia Zamorano es hacer la fundamentación didáctica del asunto, que es con el andamiaje, lo que dije un poco antes, ¿ya? Poniéndole como marcos teóricos a esa práctica, ¿ya? Y lo que queremos hacer es caracterizar ese andamiaje, que es lo que hicimos realmente para decir, mira, este hito era importante, este hito era importante, este otro hito era importante. Y nos metemos con un concepto que tiene que ver con el límite de una función real en un punto, o sea, no es un concepto trivial, ¿ya? Es un concepto que yo creo que a todo el mundo le ha costado en primer año, ¿sí? O al menos desafiado, ¿ya? Y lo que yo hago para partir la clase de ese concepto es, ahí, olviden el como ayer, es porque se lo hice el otro día, pero en el fondo lo mismo hicimos, partimos así. Escribe cómo definirías la palabra límite en lo cotidiano nomás, ¿ya? Sin pensar en matemáticas, porque no lo han visto, ¿ya? Entonces, lo que más apareció es que ellos decían, límite es como una barrera, un stop, como me están parando, como una barrera, lo usamos así, un final, aparece mucho, un tope, usaron harto esa palabra, como un tope, algo que se detiene, etc. Y uno dice, ya, a lo mejor no me va a servir
todas esas palabras no me sirven realmente para definir mi concepto, pero es lo que dijimos antes, que si usamos sus recursos, ¿ya? Usamos lo que ellos ya saben, ¿ya? Para hacer el curso. Entonces, yo les digo, por ejemplo, si les pongo esta imagen, ¿ya? Y le hago caso a ustedes, que el límite tiene que ver con tener un tope, ¿ya? Y hablamos de inmediato de decir lo que yo quiero saber para poder definir el límite en las matemáticas, el límite de una función real en un punto, es cómo es el comportamiento de la función cerquita de un punto, del punto donde yo quiero mirar, cerquita. No me interesa el punto, me interesa el cerquita. Ya, el cerquita lo tenemos que definir y todo, pero es la primera clase. Entonces, les digo, por ejemplo, según su definición, en el -2, cerquita del -2, ¿cuál es el comportamiento de esa función? ¿Dónde está esa función? ¿O qué está pasando con esa función? Ya, se va infinito, no para. Entonces, ¿tendría o no tendría límite según esa caracterización que ustedes hicieron? No. Entonces, eso es como más claro. Como que en el -2 no, parece que podría fallar porque se va, como que no para. Y nosotros acabamos de decir que tiene que parar para que tenga límite. Entonces, como que me agarro de eso para poder decir, entonces en el -2 podríamos ponernos de acuerdo de que no hay. Bueno, así lo vemos nosotros. Yo sé que otras universidades lo ven como que tiene infinito, por ejemplo eso. Para nosotros no existe, ¿ya? Entonces, porque lo definimos como, si existe va a ser un número real único. Y número real, ¿ya? Entonces ya, ahora tengo que ver, si es que existe un número real, si es que va a ser un único número real, el candidato como a donde se acerca mi función, entonces en el 1 tampoco existiría, y ahí por ejemplo empieza en el -1. ¿Existe o no? Porque hay un agujero, pero igual, ¿qué es lo que me importa? Me importa alrededor, ¿sí? Y no el punto. Entonces, algo que siempre hacemos en esa clase es hablar mucho de vecindad. De hecho, en un momento me preguntaban, ¿profe, usted inventó ese término? Porque ¿cómo vecindad? Es como lo del Chavo, así como que me preguntaban, así como, ¿profe, lo inventó usted o existe de verdad este término? Y dije, no, pues existe. Bueno, aunque yo lo hubiese inventado, igual estaría bien, pero no, existe, es real, no sé qué. Entonces, es muy divertido porque es un concepto que como que quedó ahí, muy, muy claro, porque cuando tú les preguntas de nuevo, en la misma clase al final, la misma clase al principio, pero la pregunta un poco distinta obviamente, escribe una palabra con la que después de clases relaciona el concepto. Y las que más le quedó como que eso de la vecindad, como que me pareció muy llamativo, ¿sí? Y como que la palabra más fuerte fue vecindad, es como, había que fijarse en porque yo le hablo de los vecinos, del vecindario, o sea, empezamos todo con alrededor de la palabra vecindad. Lo hiciste recrear la topología. Sí, exacto. O sea, es como la forma en que uno lo está haciendo es topológica, ¿cierto? Entonces, no es... entonces, lo importante es el concepto de límite. Y lo topológico que hay detrás. No el valor absoluto, sino que la vecindad. Aunque son lo mismo. Pero esa es la gracia de la visualización. Porque uno representa de maneras distintas el mismo objeto. Entonces, eso es el punto. Entonces, me parece mucho más intuitivo a mí hacerlo con topología que hacerlo con valor absoluto, ¿ya? Y después igual llegamos a ese concepto, ¿ya? Entonces pasamos por muchas clases, estas no son 3 clases ni una clase, sino que a lo largo es como un mes que vemos límites de continuidad, como que lo hacemos, estamos ahí discutiendo, es harto tiempo, porque uno sí necesita tiempo para entender, necesita tiempo. Aunque pasemos la materia así rápido y digamos, lo pasamos, límite de continuidad, funciones, se necesita mucho tiempo para una comprensión. Y probablemente igual no lo vamos a entender en primero. Igual lo vamos a entender en tercero cuando hagamos ayudantía. No sé, es como típico eso. ¿Ya? ¿Sí? ¿Te puedo preguntar algo en sí. la consulta? El puente, entonces son temas de límite de cálculo, ¿no? Sí. Pero, puros por ejemplo, conceptos. hay, como se puede decir, temas o tópicos que los chicos tienen deficiencias, más allá del cálculo, por ejemplo, operaciones algebraicas muy simples, que vienen ya esas cabezas desde la enseñanza media. Entonces, sí. ¿Han detectado en ese puente esas situaciones sí. y cómo lo resolvemos? Sí, claro. Sí, obvio. Ahí hay muchas cosas como de fracciones, no sé, como ciertas cosas básicas. Pero es que la fundamentación principal del curso no es lo algebraico. ¿Me entiendes? O sea, no es lo que yo puedo hacer calculando. O sea, eso está también. Tiene que calcular límites, pasamos por eso, seguro. O sea, está igual que los cursos tradicionales. Pero no es lo principal. Lo principal es comprender los conceptos.
entender el concepto de límite. Y primero, antes de calcular vemos esto. Esta es la primera clase, la primera clase fue la anterior. Esta es la segunda, tercera, 10, bueno, son muchas clases, ¿cierto? Entonces, nunca pasamos por el FDX al tiro, FDX igual, o sea, igual pasamos por funciones primero. Entonces ya hay ciertas cosas que hemos trabajado, por ejemplo, calcular dominios. Dominios, los más grandes dominios donde puede estar definida una función, entonces ahí te metes con inecuaciones, te metes con ciertas cosas que tenéis que trabajar. Entonces se pasa como desarrollar una inecuación, y hay gente, claro, que tiene aún más falencias, pero por ejemplo ahí hay un cierto, depende del curso que a uno le toca, hacemos ayudantías extras, por ejemplo, para con esas personas, con 5 personas, con 8 personas del curso, un ayudante se va con ese grupo. Entonces se le asigna un ayudante a un grupo específico. Entonces se trabaja con ellos, pero se trabaja lo que estamos viendo en el curso y se trata de llenar un poco ese espacio. Disculpa, una ¿Sí? consulta. ¿Un curso cuántos ayudantes Tienes el primer curso, el puente, 5. Wow. Sí. Sí, eso también ha sido como, no, es que necesito muchos ayudantes porque si no, no puedo hacer el curso. O sea, lo usual era tener dos ayudantes, como en un curso más usual, dependiendo del número de personas. 1 también, si era muy poco, 1. Pero 2 era como lo típico. Pero eso también fue una discusión, porque la reforma es como, ya, si vamos a hacer esto, en el laboratorio son 60 estudiantes, 70, hemos tenido 80 incluso, no voy a estar con 2 ayudantes. Y yo, o sea, no vamos a lograrlo, no lo logramos. Entonces son 5 estudiantes que se están dando vuelta por las mesas, perdón, en ese caso otro profe, porque yo soy la de cátedra, otro profe y recurso igual. Recurso en este caso humano, pero también significa dinero. Claro. Sí, claro. Entonces, como para hacer lo importante de esta cosa es que uno se aproxima al concepto y lo procedimental viene después. Es como, bueno, ahora necesitamos calcular esta cuestión, porque entendemos el concepto, entendemos que, por ejemplo, aunque una división sea 0 partido por 0, de la forma 0 partido por 0, no implica que no exista límite. Podemos hacer algo para ver si es que existe ese límite. Pero porque sabemos ya que, por ejemplo, podría pasar algo como que hay un hoyito en un punto, pero que igual en la vecindad sí converge un elemento. Y ahí, por ejemplo, hay varios de esos estilos que después hay que calcular. Entonces la aproximación es muy conceptual y topológica. Entonces, y se hace distinto. Por ejemplo, lo primero que vemos es cuando no existe. Es como al revés, esto cuando no existe. Y descartamos esos casos después. O sea, mira, no existe cuando se va al infinito, que es comportamiento no acotado, cuando los límites laterales son diferentes, cuando... ¿cuál es el otro? Pánico escénico. El otro es cuando... Oscila, eso. El otro es cuando oscila, ¿cierto? Ya, entonces vemos los 3 casos. Oscila, bueno, que de verdad no define nada en la vecindad, porque a veces oscila y como que justo converge, ¿cierto? Ya. Entonces vemos varios ejemplos, gráficas, GeoGebra, entonces no lo vemos con FDX igual algo. O sea, sí, pero para graficarlo en GeoGebra, no para analizarlo algebraicamente. Ya, al tiro, después. Entonces, existencia del límite. Ahí después nos metemos con la existencia vista desde las vecindades. Entonces uno ve la vecindad abajo, ve la vecindad arriba, trabaja harto con decir, mira, si tengo la vecindad dada arriba, para un FDX específico, para una vecindad específica, ¿cómo me queda la de abajo? ¿La puedo determinar o no? Y la hacemos en general con esas funciones como que se pueden factorizar y se elimina la parte de abajo y uno dice, me da lineal, así que yo sé que el epsilon igual al delta. Entonces lo van a poder calcular, pero no se ve tan fácil al principio. Entonces, como con ese tipo de ejercicio. Y después, bueno, se empieza a probar, se demuestra con el concepto. Primero es la demostración. Demostramos, ¿ya? Y ahí aprenden la técnica igual. Si igual uno se la arregla para aprender, ya, esto se hace así, se hace así, y como que hay listo como la demostración, ¿ya? Pero, bueno, acá hay un ejemplo. Por ejemplo, esa función. Esa se puede factorizar y se simplifica, ¿verdad? Pero igual el dominio no tiene el 3. No lo defino en el 3, tiene un hoyito. Pero eso no quiere decir que no haya límite. Entonces ahí vemos, por ejemplo, les doy una vecindad en el eje Y con un cierto epsilon. Ahí lo di con epsilon mayor a 0, como con E, ¿sí? Y ellos tenían que encontrar cuál es la vecindad de las preimágenes, ¿ya? Abajo. Y decir, entonces puedo relacionar esto. En el fondo, para acostumbrarse a verlo en papel y lápiz, con papel y lápiz, ¿qué pasa si es que estoy con la vecindad dada arriba? ¿Y cómo puedo obtener la de abajo? No solamente con la demostración, porque si lo hacen por la demostración, les va a dar que epsilon igual a delta. Pero acá también les da lo mismo. Pero lo visualizan de otra forma, ¿sí?
Y lo que pasa después es que ellos ya están súper tranquilos, como dicen, ya entendí, como que ya entendí lo de los límites. Sé demostrar, después nos ponemos acá, en un momento les hago algunos cálculos, por ejemplo, ahí les digo, entonces si uno quisiera calcular el límite ahí, ¿cómo me daría si lo hacemos en el gráfico? Los GeoGebra gráfico otra vez. Nos da un valor, ¿sí? Si cuando tiende a 3 creo que da 3 más 3, 6, ¿no? Sí, porque ahí está el 6, claro. Entonces, como que se empiezan a dar cuenta, existe, y eso lo puedo hacer como con una estrategia algebraica también, ¿ya? Y bueno, está muy felices hasta que llegamos a este problema, ¿ya? No sé si están felices, con mi descripción de los momentos de límite no sé si son tan difíciles, ¿ya? Pero hay como un desafío, pero es que es como alcanzable, ¿ya? Entonces quizás por eso digo que es como feliz, porque no es que estén, o sea, hay un sufrimiento pero como controlado, ¿ya? no es así como, esto es imposible para mí, como que hay algo que, ¿ya? Como que te ayuda a contener el, ¿ya? Y entonces le hago hacer esto en GeoGebra, ¿ya? Y en el fondo ellos tienen que decir, fijar un épsilon, que de hecho a uno les dice el épsilon al principio, fijar el punto C, fijar la función, que se puede cambiar, de hecho, se puede ir cambiando la función, y decir, ¿dónde puedo poner el delta de modo que se cumpla, de modo de que yo pueda verificar que se cumple una definición de límite? ¿Qué tiene que pasar con la vecindad? ¿Qué tan cerca tiene que estar los extremos de la vecindad del punto C, en este caso 1,5, para que yo pueda verificar que cada elemento X de la vecindad, su f de X cae en la otra, ¿sí? Esa parte es súper difícil, como que se acuerdan del épsilon, bajan al delta, y ahora ¿qué tenía que hacer? Como que no se devuelven, como que es muy desafiante devolverse, como en la visualización. Entonces, mi punto es que ya han demostrado con epsilon delta, ya demostraron de la forma usual de matemáticas, sea epsilon, encuentran el delta, se devuelven, hacen la técnica, pero igual este ejercicio es muy desafiante, ¿sí? No es trivial, todavía uno no entiende bien para qué sirve esa cosa de devolverme, ¿sí? Porque uno lo aprendió, después de un tiempo de demostrar, uno igual se aprende una técnica también, ¿sí? Entonces la idea es que darle al concepto, ¿ya? Y entonces están ahí jugando con los deslizadores y es como, tiene que ser bien mediado de todas maneras ese taller, porque van al laboratorio, están con los computadores y falta el remate, porque ellos dicen, pero mira, a lo mejor si muevo los moraditos son los delta, entonces lo muevo y lo engancho con ese verde y dice, me sirve, porque ahí están todos adentro, pero si lo engancho con ese verde, el morado de acá, de la izquierda, este morado de la derecha se sale, ¿sí? Como que todos los X que están en una franjita se suben del verde y hay un conflicto, ¿sí? Como, ¿cómo hago para argumentar que realmente me sirve achicarme? Como tomar el mínimo de los dos verdes, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, eso ha traído varias cosas, como la colaboración es súper útil para hacer ese tipo de ejercicios, la visualización a través de GeoGebra me permite acceder al dinamismo que implica moverme por las vecindades, porque al final sí es un continuo, no es que yo esté sacando puras fotos, es que yo me muevo, ¿sí? Continuamente. En la tecnología, el uso de la tecnología permite la visualización, en particular GeoGebra. La visualización está porque paso por distintas representaciones. De hecho, en el ejercicio se pide también, hágalo en GeoGebra, escríbalo, y ellos creen que escribirlo significa demostrarlo. Pero yo le digo, no, pues escriba lo que uno quiere demostrar, escribamos lo que significa que yo sea capaz de demostrarlo, con palabras. Y eso también es otro desafío, por ejemplo. Y bueno, ahí están las conversiones de los registros. Y bueno, los estudiantes, bueno, no sé si tú dime, Milton. Queda un poquito todavía, unos 5 minutos. Ya. Y la percepción de ellos también. ¿Cómo es? Bueno, aquí está lo de la tercera, como un cachito chiquitito. Es como lo que ha pasado a lo largo del tiempo de la innovación y de la reforma, es que al principio los cursos tenían como reprobación 40%, 45%, era harto. Depende del año, promedio, porque había años con 56%, ya así como algunos como con 15% también, pero muy punto aislado, el 15, fue un punto aislado en uno, ¿ya? Pero era muy así. Y ahora lo que más o menos sostenidamente hemos tenido es como, para el primer curso, el puente, 15%, 20%, un año así como malo, en pandemia fue bueno, ¿me entienden? Como que, pero ha estado en el 15%, 10-15% de reprobación. Y eso también se ve en la retención de los estudiantes de primero, como la retención está en 85, 84. Entonces,
es como antes no pasaba eso, y los estudiantes entran con buenos puntajes, se iban nomás, se iban porque se echaban cálculo y álgebra. Y más encima mecánica algunos también se lo echaban porque eran como 30%, entonces también. Y bueno, le gustan los talleres, por ejemplo, primero como que si bien está como el nervio de hoy, hoy tengo que entregar esto, porque algunos talleres son con nota, esto para cuando va al laboratorio, tengo que terminarlo, el trabajo en grupo es el que los salva, como que uno se apoya entre todos, y porque el problema no es repartible, no sé si, no, tú así el A, tú así el B, tú así el C, porque yo también fui estudiante, y yo les digo eso, como no se puede repartir porque hay que discutirlo. Entonces, en ese sentido, es como, sí, pues el problema se creó para que sea discutido, no es para que salga repartido, ¿sí? Entonces, lo valoran hartos. Con los controles me dejó muy buen sabor de boca, uno no lo ponía tan ansioso como una prueba, lo cual es curioso considerando que era más frecuente, además de que eran más cortos. Era una pregunta o con suerte 2 preguntas, era un solo contenido y eso por lo menos a mí me relajaba. Sí. ¿Sí? Y por ejemplo eso lo valora, las disertaciones son excelentes aproximaciones para preparar nuestra metodología de enseñanza, así también uno aprende si realmente entendió, para poder explicarlo, lo que hacía o si tan solo repetía una explicación general, claro, o tenía que definir lo que yo hago, si entendía o no lo que hacía o solo repetía, permite instancias de retroalimentación muy buenas, ¿ya? Y ahí van ayudantes o yo, entonces lo estamos retroalimentando. Es mucho trabajo, sí, porque son 60 y entonces está mucho rato, pero como no hago pruebas, invierto el tiempo en corregir la disertación, por ejemplo. Estoy muchas horas ahí con ellos, ¿ya? Pero es otro tipo es como un reemplazo de un tiempo por otro, así lo veo yo al menos. Y bueno, algo que no quería dejar de decir es que creo que uno de los principios que hay acá es que para mí, como matemática, es súper importante que la matemática que esté muy presente. No olvidar las matemáticas, pero no olvidar que uno le está enseñando a personas. Y las personas somos todas distintas, ¿ya? Tenemos nuestras distintas herramientas para aprender, metodologías, formas, métodos. Algunos no tenemos método. Al principio, cuando llegamos a la primera año de universidad, algunos no tienen método. Entonces, y eso no quiere decir que no sean capaces de sacar una carrera, ¿sí? Entonces, como por ahí va al principio también. Y les quiero recomendar este libro que es súper bueno, es de Care in Mathematics Education, y de hecho la Anne Watson, que es la autora, dedica este libro a todas las personas que aman la enseñanza y las matemáticas y también su integración, las dos cosas, como que para mí es súper importante, ¿sí? Y bueno, genial haberla encontrado. Les agradezco mucho la atención y eso era como lo que tenía. Te agradecemos nuestra expositora.